¿Y cómo puedo llegar donde Miguel Ángel Autobreak? Si te ubicas en la circunvalación Zona Franca Santiago, frente a Bravo, vas a doblar por Avenida Cuesta Colorada. Vas a seguir todo este trayecto derecho. Recuerda que Santiago ahora mismo está vuelto un caos y esa es la mejor forma de llegar donde nosotros. Pasará frente a Inepre y seguirá derecho. Aquí no hay perdedera, siempre derecho. Recuerda que Miguel Ángel Autobreak tiene más de 30 años de experiencia y te vamos a tratar súper bien. Antes de llegar a la ganadera va a ser una derecha por Chelo Pintura. Y aquí te vas a encontrar con nosotros. Sabes que te puedes comunicar con Miguel Ángel a través de su WhatsApp, que lo voy a dejar en la descripción de este video. O llámanos a nuestras oficinas para mejor información. Bye bye. Estamos de regreso, Realidad en Contexto, Boreal Televisión. Bueno, me dejan a mí la responsabilidad de dar el WhatsApp de Miguel Ángel Autobreak. 829-252-2245, recuerde. 829-252-2245, es el WhatsApp de Miguel Ángel Autobreak. Si se quedó por ahí, se comunica. Este WhatsApp inmediatamente tendrá la asistencia de un especialista en freno que le va a resolver el problema en el mismo lugar donde se accidentó su vehículo. Miguel Ángel Autobreak, con las atenciones de Marcos Infante y el maestro Miguel Ángel. Miguel Ángel Autobreak, la solución para los frenos de su vehículo. Licenciado, volviendo al tema que es de las sucesiones. Es la parte central del programa, sucesiones y liberalidades. Hay otro término que también, al igual que el anterior, el ciudadano común casi no lo entiende. Y muchos de la familia jurídica a la que pertenecemos nosotros. Sí, sí. Es el tema que se denomina colaciones. ¿Qué son las colaciones? Fíjese, las colaciones tienen similitud con lo que son las reservas hereditarias. Tienen similitud. Lo único que hay que ver contra quienes se proyectan, porque cuando un padre, por ejemplo, hace donaciones entre vivos a uno de los hijos, porque tiene preferencia sobre uno de los hijos, al momento que ese padre fallezca, automáticamente, como los hijos todos son iguales y no hay uno que pueda tener un nivel privilegiado más que otro, esos adelantos, esos anticipos que le fueron entregados deben colacionarse. Y colacionarse, traerlo, reivindicarlo al patrimonio para que puedan ser distribuidos de conformidad con ese derecho a la igualdad que tiene todo hijo. Porque, que usted era el hijo más querido, bueno, pero es que lo que a usted le entregaron no constituye un regalo, sino un anticipo de lo que en un futuro podría ser su herencia. Porque si hay un patrimonio, digamos, no sé, de 100 millones de pesos, y se le entregaron 10 por anticipado, donaciones, quedaron 90 de los 100 millones. Entonces esos 10 le deben ser deducidos a ese hijo, porque ya los recibió. Sí. Y no hay ninguna ley que pueda establecer que esa donación pueda constituir un derecho separado, apartado, de lo que en un futuro puede ser la herencia. Porque en principio el padre puede donar al hijo todo lo que quiera. Sí, claro que sí, pero las leyes, en este caso dominicanas, tienen regulaciones. Sí. Y establece su artículo 829, que todo, 824, 829, que esas donaciones fueron anticipos y que deben colacionarse porque a la hora de ser distribuidas conjuntamente con los demás hermanos, entonces debe haber equidad, porque la Constitución Dominicana habla del derecho a la igualdad. Sí, sí, sí. Entonces, sí. no debe haber un privilegio entre uno y otro. Y esa es la colación que se parece mucho a la reserva legal, porque la reserva legal ya es cuando hay donaciones post-mortem o testamentarias y que no se entregan a hijos, sino a terceros, y está sujeta a una cuota
conforme al 913 del Código Civil. Pero no es necesariamente una colación, sino una reserva hereditaria, Pero también, contemplada por la ley. también la colación permite traer un bien que no ha sido incluido en la partición para someterlo al proceso, ¿no? A través del proceso. Bueno, si se le ha sido entregado Sí. a los coherederos. Efectivamente, Porque es que las colaciones tienen un funcionamiento más bien entre coherederos. Ya. Ahora sí. Eso. Mire, hablemos de esta parte tan interesante del tema como lo Sí. es la partición bajo inventario y la importancia que tienen los activos y los pasivos en estos procesos de partición de masa sucesoral. Bueno, es que todo aquel que esté llamado a heredar puede aceptar a título de inventario y puede aceptarlo puro y simple. Y también puede rechazar, puede renunciar, porque ahora, si decide aceptar, debe aceptar los bienes sucesorales Sí. a partir tanto como con el activo como con el pasivo. Que se deben 10 millones y eran 20 el patrimonio. Bueno, se acepta en esas condiciones Sí. para que se pueda pagar lo que se adeuda y se distribuya lo que queda en activo. Y si usted cree que es más lo que se debe que lo que hay en activo, sencillamente no aceptar. Y ahí Correcto. entonces los acreedores que vengan entonces a cobrarse su dinero con ese patrimonio, ¿no? O con aquellos que puedan aceptar esa partición o esa sucesión, porque lo que se va a aceptar es la sucesión a título de inventario o de manera pura y simple, porque ya a partir es el hecho de distribuirlo conforme a las normas establecidas por la ley. Aunque la ley establece sucesiones y liberalidades, ¿verdad? Sí, porque, sucesiones y sí, liberalidades. porque las liberalidades más bien tiene connotación con esa parte patrimonial. Sí. Porque cuando se habla de sucesión, se habla de ese derecho, de esa capacidad, de esa vocación para heredar. Sí. Pero cuando se habla de liberalidad es más bien lo que constituye la masa patrimonial a partir. Esa es la situación. Tiene una connotación económica. Pero aquí se dan dos situaciones fundamentales que están contempladas en la misma ley, que son las sucesiones y las donaciones. Sucesión y donación, ¿verdad? Bueno, las donaciones están divididas en donaciones testamentarias, que son Correcto. las donaciones post-mortem, y las donaciones entre vivos. Sí. Lo único que las entre vivos, cuando son futuras, son nulas, de pleno derecho, porque se debe hacer donaciones entre vivos sobre bienes presentes, no futuros. Que en el caso de las donaciones testamentarias sí pueden ser sobre bienes futuros, porque se deja un testamento estableciendo que si en algún futuro la persona fallece y ese testamento constituirá su última voluntad. Entonces, como no se sabe cuándo será, aunque sí sabemos que un día será, entonces se aperturará la sucesión en el momento del fallecimiento que genera ese mismo estado, porque hay otra situación, aquí mucha gente conoce como estado civil, el divorcio, el soltero y matrimonio, pero la muerte es un estado civil también, Efectivamente. porque genera deberes, derechos y obligaciones. Correcto. Y cuando una persona fallece, se genera un estado civil nuevo, Genera con las un obligaciones que entraña. Genera un documento en el estado Hay un derecho civil. que llega, Sí. hay un derecho que se asume y hay una obligación Sí. que se inicia. Luego, porque empieza la apertura de esa sucesión y tiene que ver con esa parte de la liberalidad de Sí. ese patrimonio. Y hay gente que va a heredar. Y hay gente que puede ser que no quiera heredar porque entienda que no vale la pena, pero hay otros que sí están en la capacidad de heredar, sea en representación o no, porque hay indignos y hay también renunciantes y hay desheredados. Hay una variedad en la parte que tiene que ver con los herederos. Está claro entonces que tanto el testamento como el acto de donación surten el mismo efecto. Lo único que hay uno que es donación entre vivos. Sí. Ese efecto lo surte Y eso es de inmediato. inmediato. Lo sí. único que sí es con relación a los hijos, puede ser inmediato, pero tiene una pendiente, que pueden ser colacionados esos bienes porque se trata de un hijo. Sí. Y un hijo y otro
no está uno por encima del otro. Efectivamente. Mientras que el caso de las donaciones testamentarias, necesariamente hay una obligatoriedad también, si es a favor de hijos, de colacionar. Pero si es con relación a terceros, entonces el ámbito que se presenta está sujeto a las disposiciones del 913 del Código Civil, que nos dice a nosotros que cuando se fallece y se deja un hijo, no se podrá testar más allá del 50%. Si se dejan 2 hijos, no más de la tercera parte. Y si se deja de 3 hijos en adelante, no más de la cuarta parte. Efectivamente. Usted se refirió hace un momentito a la declaratoria de indignidad, declarar un hijo indigno, por ejemplo. Aunque el Código Civil de nuestro país lo contempla, no tenemos muchos precedentes de ese caso. ¿Cuáles son las condiciones para declarar un hijo indigno? Porque el hijo, por ejemplo, que atentó contra la vida de su padre, porque Sí. tenía como propósito heredar los bienes de ese padre, y se puede demostrar en un tribunal penal, podría ser declarado indigno en un tribunal civil. Sí. Podría ser declarado, porque si atenta contra su padre, penalmente va a ser sometido. Pero de declararse culpable de ese intento, pues pudiéramos entonces generar alguna sentencia en otro ámbito que pudiera declararse indigno ese hijo para que no tenga las condiciones de ser heredero. Y así, entonces, podríamos decir, queda fuera del patrimonio sucesoral. Y hay otros casos también, cuando se constituyen en renunciantes y no necesariamente indignos, ya es tanto diferente, porque si un hijo se renuncia, eso no significa que el nieto tenga que acogerse a la misma situación del renunciante, no. El nieto entra entonces de manera directa a heredar los bienes que debió heredar. En caso, usted dirá, bueno, pero es que ese renunciante aún vive y no se pueden heredar a personas vivas, pero es que si es renunciante, Sí. y el renunciante no debe empañar ni arrastrar los derechos sucesorales que tiene ese nieto con relación a su abuelo, De sus continuadores. él puede venir de forma Sí, directa, sí, en segundo sí. grado, y heredar. Esa es la situación. Bien. Y así lo dice el 744 del Código Civil. Nos están mandando la pausa, pero vamos a dar en el aire la siguiente pregunta. ¿Cuál es la situación jurídica, la situación legal que se da con los bienes donados a título universal, o sea, dejado en testamento o donado a título Sí. universal, que puede ser cuando el fallecido tenía más hijos, tenía más Lo descendientes? respondemos Exacto. en el nuevo. Regresamos en nuevo breve. bloque.